Bueno, buenos días a todos. La clase de hoy va a ser de cuál va a ser el procedimiento cuando nos hacen un ajuste, cuando no estamos de acuerdo con, con alguna disposición de la Superintendencia de Administración Tributaria en cuanto a declaración de impuestos. Eh, entonces, hoy vamos a usar el Código Tributario y nos vamos a ir a la parte del procedimiento administrativo. Fíjense que, como les expliqué en algún momento pues, del curso, cuando todavía podíamos vernos, que cuando nosotros estamos en desacuerdo con alguna decisión de la SAT o del Estado, de manera general, nosotros podemos acudir a un procedimiento administrativo o recursos administrativos que cuando hablamos de la administración en general, estamos hablando del organismo ejecutivo y sus dependencias, ¿verdad? Es decir, ministerios, secretarías y demás. Entonces, cuando estas dependencias realizan alguna disposición en la que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros podemos manifestar nuestra inconformidad a través de un recurso o dos recursos que se llaman de revocatoria o de reposición. Estos recursos anteriormente se utilizaban también para objetar disposiciones de la administración tributaria. Sin embargo, hace unos pocos años se cambió el procedimiento, que es el que vamos a ver hoy, y es un procedimiento administrativo, le llamaría yo sui generis, es decir, de que existe o fue creado específicamente para ver cuestiones relativas a la administración tributaria. Este, esta disposición está contenida en el artículo que vamos a ver a continuación en la pantalla. El artículo inicia en el 121 del Código Tributario. Como en el título es procedimiento administrativo, y eso es importante que ustedes lo entiendan porque el procedimiento administrativo lleva ese nombre porque hay un procedimiento judicial que se inicia cuando yo ya pasé por el procedimiento administrativo y sigue mi inconformidad en cuanto a las disposiciones que la administración tributaria me emitió. Y entonces, si yo aún así no estoy de acuerdo, ya voy con un juez que se llama juez de lo contencioso administrativo tributario para que él diga si la razón la tengo yo o si la razón la tiene la SAT. Entonces, em, voy a liberar un poquito la pantalla ahorita solo para ver quiénes ya están porque me sigue sonando. Y entonces regresando a la pantalla en la que estábamos, vemos que la naturaleza del proceso es que dice el proceso ante la administración tributaria será impulsado a oficio. Esto del impulso de oficio es un término muy, muy jurídico que se los voy a tratar de explicar sencillamente. Y es que, por ejemplo, cuando uno inicia un proceso civil, el proceso civil no es impulsado de oficio, sino que es impulsado a petición de parte. Entonces, por ejemplo, yo planteo mi recurso de manera civil y yo le tengo que pedir, por favor, al juez que notifique a las partes, ¿no? Eso se llama a petición de oficio. A petición de parte, perdón, cuando el proceso es impulsado de oficio, yo no tengo que pedirle al tribunal que haga las cosas, sino que él solito las tiene que ir haciendo. Es decir que, por ejemplo, si yo planteo un recurso ante el tribunal aduanero, yo no tengo que pedirle que notifique a las partes, sino que él solito las va a notificar. Y eso se le llama impulso de oficio. Y luego dice las resoluciones finales dictadas en este proceso son impugnables ante los tribunales competentes. Lo que yo les estaba diciendo, que una vez se acabe este procedimiento, la resolución que aquí se dicte se puede ir al, pues al juez de lo contencioso administrativo. Entonces, permítame que solo le digo a Alex cómo conectarse porque siempre tiene problemas para conectarse en cualquier aplicación.
Bueno, entonces continuamos. ¿Cuándo o cómo se inicia ese procedimiento? Aquí están los requisitos de la solicitud inicial. Entonces, el asunto es el siguiente. Hagan de caso que ustedes hicieron sus declaraciones de impuestos y resulta que a criterio de la SAT la declaración está mal hecha. Entonces, la SAT les va a notificar. ¿Dónde les va a notificar? Pues la respuesta es bastante obvia. Les va a notificar en la dirección fiscal que ustedes tienen registrada en la SAT y pueden consultar en su RTU. Entonces a ustedes les llega la notificación y dice la Superintendencia de Administración Tributaria le informa de que en su declaración de tal fecha los impuestos fueron cubiertos de manera errónea y les hacen un ajuste por tanto, o sea, por X cantidad de dinero. Entonces cuando ustedes reciben eso, no llaman por teléfono, no van a la ventanilla, sino lo que hacen es presentar un escrito. Este escrito que estamos viendo en el artículo 122, donde dice cuál es el procedimiento para presentarlo y qué es lo que tiene que llevar. Entonces, número uno dice designación de la autoridad, funcionario o dependencia a la que se dirija. Si la solicitud se dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer el asunto, de oficio, así acuerdan que de oficio significa él solito o él mismo, se refiere pues a donde ustedes están presentando eso, y a la mayor brevedad posible la cursará a donde corresponda bajo su responsabilidad. Nombres y apellidos completos del solicitante, indicación de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y lugar para recibir notificaciones. Cuando el solicitante no actúe en nombre propio deberá de acreditar su personería. La relación de hechos a los que se refiere la petición, es decir, que ahí van a contar qué fue lo que pasó. Y aquí ustedes dicen, en tal fecha yo hice mi declaración de impuestos y en esta otra tal fecha, eh, pues me notificó la SAT que hice esta otra cosa y que la hice mal y entonces yo o es de mi criterio que con base a lo que ustedes van a presentar como documentación de soporte, yo sí hice bien mi declaración de impuestos. Entonces ustedes solicitan que les desvanezcan el ajuste, etcétera, ¿no? Entonces hacen sus peticiones, el lugar y fecha y la firma del solicitante. Estas son cuestiones meramente jurídicas, entonces no las vamos a ver hasta el 125. El 125, y otra cosa que se me había pasado a comentarles es que creé una pestaña en la plataforma que se llama Para Final. En esa pestaña de la plataforma que se llama Para Final voy a meter la clase de hoy y todos los documentos que nos van a servir o todo lo que vamos a ver de aquí para el final, porque ya solo quedan 3 clases de manera normal, a menos que la facultad decida pues extender la fecha de los exámenes. Entonces, si no decide extenderlos, pues nos quedan 3 clases y a la cuarta clase es el final. Entonces, todo lo que yo meta en esa carpeta que se llama para el final, pues obviamente viene en el final. Estos, lo que vamos a ir viendo hoy, yo les voy a decir que vayan marcando, porque esos forzosamente van a ir al examen siempre. Sí les voy a hacer una pregunta acerca de este tema, y este es el primero que obligatoriamente va a venir. No quiere decir que otras no vengan, pero esta fijo viene. El 125 dice documentos emitidos por la Administración Tributaria. Se reputarán legítimos los actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión de documentos por sistemas informáticos, electrónicos, mecánicos u otros similares, siempre que estos documentos, sin necesidad de llevar las firmas originales, contengan los datos, bases legales e informaciones necesarias para la acertada comprensión de su origen y contenido. También podrán utilizarse las mismas firmas en forma facsimilar o impresas por otros medios. Serán igualmente válidas las autorizaciones realizadas por la Administración Tributaria mediante claves electrónicas de identificación. Y en todos los casos, las claves electrónicas de identificación y de los avisos de recepción correspondientes deberán ser conservados por la Administración Tributaria durante un periodo no menor de 10 años. ¿A qué se refiere esto que estamos viendo? Fíjense ustedes que yo no sé si ustedes al final ya habilitaron su SAT virtual, pero les voy a enseñar cómo funciona para que vean a qué se refiere eso pues eso de los documentos que estamos viendo ahorita. Me voy a meter a mi banca virtual y les voy a decir. Solo voy a esperar a que me conecte bien.
Ya, listo. Entonces, se los voy a compartir. Como ven ustedes aquí hay una parte de la página de la SAT que dice SAT virtual, agencia virtual. Entonces ahí yo ya tengo mi usuario y contraseña que ustedes, yo creo que ahorita ya pueden solicitar, con esto que está pasando el COVID, ya lo pueden solicitar en línea o algo así, averigüen, porque de todos modos siempre lo tienen que, pues ahorita es obligatorio tener la agencia virtual. Entonces, cuando ustedes se meten aquí, por ejemplo, en los servicios, les aparece la constancia del RTU. El RTU significa la constancia de estar inscrito en el registro tributario unificado. Y este es mi RTU, por ejemplo. Y entonces básicamente lo que dice, lo que estábamos viendo en el artículo anterior es que si yo hago esto, lo que ustedes están viendo que estoy haciendo, guardando mi RTU, entonces este documento es válido, aunque sea que no tengan las firmas originales, pero me sirve como constancia de que, pues de que yo estoy inscrito en el registro tributario unificado. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a ver si me recuerdo dónde es. No es ahí, pero cuando estamos viendo la parte de las facturas electrónicas, yo les decía que en su banca virtual ya lo podían tener, las facturas electrónicas, sin que uno lo solicite, es decir, como todo esto es de oficio, sin que uno lo solicite, ustedes pueden tener las facturas electrónicas depositadas aquí. Lo que no me acuerdo es dónde están. Vamos a ver. Es que, bueno, por ejemplo, aquí otro de los documentos que pueden sacar o que tienen que sacar es, por ejemplo, el certificado de propiedad de su vehículo o la famosa calcomanía, que es esta. Entonces aquí es donde la sacan, la imprimen y es lo que los policías le piden ahora a uno. Entonces cuando ustedes tengan duda en cuanto a dónde irse, pues es aquí a donde se tienen que ir. Fíjense que esto no sé por qué no funciona, pero en algún momento una capacitación que fui, sí, en algún lugar pues de mi banca virtual está, vamos a ver si no son aplicaciones, no, están depositadas todas las facturas o sea, no que yo he emitido, porque yo no tengo factura electrónica todavía, sino que todas las personas que a mí me dan factura electrónica quedan registradas automáticamente aquí. Seguramente de repente es aquí en factura electrónica en línea, pero no sé por qué no sale. Debe ser por el buscador, porque a veces cuando ustedes tengan problemas en la banca virtual de SAT, eh, métanse desde Chrome. Yo estoy ahorita en Safari, que es el buscador de la computadora, pero cuando no les funciona, se pueden ir a Chrome y ahí lo van a encontrar de una manera más fácil. Entonces, regresando a lo que estábamos viendo, ustedes cuando ven que el código dice lo que la emisión de los documentos tributarios, que no tienen que ser precisamente de manera autógrafa, es decir, que no precisamente tienen que tener las firmas originales, se refiere a esto que acabamos de ver. Entonces, dicho esto, cuando ya presentamos o cuando ya tenemos esos documentos emitidos por la administración tributaria, pues vamos a ver cómo o cuál es el siguiente paso para llevar a cabo el procedimiento administrativo. Entonces dice obligación de notificar. Toda audiencia, opinión, dictamen o resolución debe hacerse saber a los interesados en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. El 128 dice que las notificaciones a los solicitantes, contribuyentes o responsables se harán en el lugar señalado por ellos en su primera solicitud, mientras no fijen para tal efecto y por escrito otro lugar diferente. Ahora, ¿cómo se deben hacer estas notificaciones? Esto es bien importante para ustedes como contadores porque regularmente cuando a ustedes les pase eso, eh, es que, digamos, los que tienen la responsabilidad van a ser los contadores. Entonces,
Ustedes tienen que saber casi que al pie de la letra el procedimiento administrativo para dar una idea a su empresa qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuando ustedes reciban una notificación de SAT, tiene que ser o personalmente o por otro procedimiento idóneo. Esto es un poquito complicado porque otro procedimiento idóneo, cuando la ley o cuando el Código Tributario dice eso, le deja mucha discreción a la SAT para que la SAT establezca cuál es el procedimiento idóneo. Entonces puede decir la SAT, bueno, yo le mandé la notificación en el correo, entonces para mí ese es el procedimiento idóneo. Entonces, si ustedes tienen un problema con eso, habría que iniciar otro proceso solamente para votar la notificación. Las notificaciones, sin embargo, tienen que hacerse personalmente, es decir, que no se pueden realizar por otro procedimiento, aunque la SAT diga que es el idóneo, tienen que ser siempre personales cuando se determinen tributos, cuando se determinen intereses, cuando se impongan sanciones, cuando se confieran o deniegan audiencias, cuando se decrete o niegue la apertura a prueba, cuando se deniegue una prueba ofrecida, las que fijan un plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue, reconozca o manifieste su conformidad o inconformidad en relación con algún asunto, y las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las que lo hagan efectivo. Las resoluciones en que se otorga o deniegue un recurso y las que lo resuelvan, y estas notificaciones no pueden ser renunciadas. Lo que significa que yo no puedo ir a la SAT y decirle, mire, no me haga la notificación personal, mándamela por correo. No se puede porque la ley no lo permite. Es decir, SAT sí o sí, esas notificaciones las tienen que hacer de manera personal. Entonces, em, el plazo para notificar. Toda notificación personal se practicará dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate, bajo pena para el notificador en caso de incumplimiento de 10 quetzales de multa la primera vez, de 25 quetzales la segunda y destitución la tercera. Entonces, 10 días hábiles, acuerdan ustedes que los días hábiles solo son de lunes a viernes y cuando no haya asuetos o en un caso extraordinario como en el que estamos, donde el presidente decretó el cierre del país. Entonces, por ejemplo, ayer, que era un día hábil, viernes no es hábil, hasta el lunes, a menos que el domingo disponga de otra cosa. Entonces, los días hábiles, por ejemplo, 10 días hábiles en una semana normal son 2 semanas, es decir, son como 14 días calendario porque se suman los 2 sábados y los 2 domingos. ¿Cómo se deben de hacer las notificaciones? Dice, para practicar las notificaciones, el notificador o un notario designado por la Administración Tributaria irá al domicilio fiscal del contribuyente o en su defecto a la residencia, oficina, establecimiento comercial de su propiedad o al lugar donde habitualmente se encuentre o concurra quien deba ser notificado, y si no lo hallare hará la notificación por cédula que entregará a sus familiares, empleados domésticos o de otra naturaleza o a la persona idónea y mayor edad que se encuentre en cualquiera de los lugares indicados. Imagínense ustedes, una cédula es un documento donde dice, bueno, entregué esta notificación a, y entonces llegan a su casa, ustedes no están porque se están escondiendo de la SAT casualmente y le dicen, ¿usted es la mamá? Ah, sí, bueno, entonces se la entrego a la mamá. Y ponen el nombre de la mamá y le entregan la notificación, o al hijo, o al único que no se lo pueden entregar es al chucho. Pero si ven ustedes, casi que es bien delicada la cuestión de notificaciones porque prácticamente se lo pueden entregar a cualquier persona. Muchos de los problemas que tenemos los abogados en cuando pasan este tipo de cosas es que a las personas se les olvida o no creen que eso es tan importante y de ahí se pasa el plazo para impugnar y uno no puede ir a decir a la SAT, mire, es que usted se lo dio a una persona, a la persona se le olvidó dárselo. Regularmente pierden la oportunidad de manifestar su inconformidad. Entonces dice, si no encontrare persona idónea para recibir la cédula, o si habiéndola se negare a recibirla, el notificador la fijará en la puerta, expresando al pie de la cédula la fecha y la hora de la actuación, y también pondrá razón en el expediente de haber notificado en esa forma, especificando que no encontró persona idónea o que habiéndola encontrado se negó a recibir la cédula. Entonces imagínense ustedes, la dejan pegada en la puerta, se la vuela el viento, cualquier cosa puede pasar, pero de todos modos, como la ley lo permite, eh, así se puede hacer. Ahora, ¿qué se puede hacer contra esta disposición? Ya saben ustedes, plantear una inconstitucionalidad, va a decir de que esto viola mi derecho constitucional de defensa, pero eso ya es asunto para estudiantes de derecho. Cuando el notificador le conste personalmente o por informes que den en el lugar
en el que el contribuyente debe ser notificado que éste ha muerto, se abstendrá de entregar o fijar la cédula y pondrá razón en los documentos, eso quiere decir autos, pondrá razón en autos haciendo constar cómo se enteró y quiénes le dieron la información para que la administración tributaria proceda a confirmar la muerte. Pues ¿cómo procede a confirmar la muerte? Le solicita un informe a RENAP donde le mande el certificado de función. También podrán hacerse las notificaciones entregando la cédula en manos del destinatario donde quiera que se le encuentre. Asimismo, mediante correo certificado y por cualquier otro medio idóneo que permita confirmar la recepción, siempre que se garantice el derecho de defensa del contribuyente. La Administración Tributaria podrá, para aquellos contribuyentes que así lo soliciten, notificar en las direcciones electrónicas que para tal propósito informen los contribuyentes o responsables lo que se acredita con el aviso o constancia de recepción o entrega que demuestre que la notificación fue recibida o entrega en la dirección electrónica al contribuyente o responsable. Una vez recibido ese aviso o constancia por medios electrónicos, el empleado de la Administración Tributaria a cuyo cargo esté la notificación debe imprimirlo en papel y agregarlo al expediente correspondiente. Si ven ustedes aquí en estas reformas que ven aquí abajo, estas se hicieron en el año 96, 2001, 2004, 2012, y por eso es que en la parte de arriba dice que no se pueden renunciar a las notificaciones personales. Entonces lo que la SAT dice, si yo le notifico, por ejemplo, a través de agencia virtual, que fue la que les enseñé, que ya todos deberían de tener, no está renunciando a la notificación personal, sino que está diciendo que esa notificación personal se la va a realizar por medios electrónicos. Esto es una espada de dos filos, porque ahorita que estamos en esta época de pandemia, pues donde las personas no pueden salir, la SAT fácilmente puede decir, mire, le dejé una notificación en la agencia virtual, ahí la mira. Entonces ya es un poquito más complicado para uno poder contar con más tiempo para poder responderle a la SAT. Entonces, una vez uno fue notificado, eh, entonces inicia el periodo probatorio. El periodo probatorio quiere decir que, por ejemplo, ustedes hicieron su declaración de ISR y viene la administración tributaria y les dice, usted metió un costo y gasto deducible por 100,000 quetzales. Pero a mí me parece que ese costo y gasto no es deducible porque no es útil, pertinente, indispensable y necesario. Entonces, esos 100,000 quetzales usted me los tiene que pagar porque no eran deducibles. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues ustedes en esta etapa de prueba demuestran a la administración tributaria por qué ese gasto sí es útil, pertinente, indispensable y necesario, y por eso la formulación que hace la SAT no es válida. Entonces dice, en las actuaciones ante la administración tributaria podrán utilizarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Los documentos que se aporten a título de prueba podrán presentarse en original o fotocopia simple. Para tal efecto se procederá de la siguiente manera. En el caso de la presentación de documentos originales, el contribuyente además deberá acompañar la fotocopia simple del documento, a efecto que la misma pueda ser cotejada con el original para que posteriormente sea incorporada al expediente, certificando al auditor tributario que ha tenido a la vista el original. En el caso de la presentación de fotocopias legalizadas por notario, la Administración Tributaria se reserva el derecho de solicitar la exhibición del documento original para cotejarlo con la copia. Certificación contable de los estados financieros u otras operaciones contables del contribuyente. Ahí es bien importante la labor de ustedes y la conciencia de ustedes, porque cuando ustedes les piden una certificación contable en sus empresas o cuando son contadores de sociedades, básicamente lo que están pidiendo es que ustedes den fe de que lo que ustedes están viendo en los estados financieros, sobre todo, perdón, es cierto. Si ustedes dan una certificación contable y el contribuyente utiliza esa certificación contable, que luego resulta que no es cierto lo que ustedes pusieron en la certificación, entonces ustedes pueden quedar sujetos a un proceso penal, que es una cuestión ya mucho más delicada. Entonces, como les decía, tienen que tener mucho cuidado con las certificaciones contables y aunque su jefe les pida que pongan algo, ustedes únicamente deben de poner lo que ustedes observen en las certificaciones. No pueden poner nada más, porque si no, como les digo, quedan sujetos a la supervisión no solo de la SAT, sino posiblemente del Ministerio Público. El periodo de prueba. El periodo de prueba es el lapso en donde las partes, en este caso, el contribuyente,
va a tener que presentar los medios de prueba que él considera son los indispensables o son los idóneos para demostrar que tiene la razón. Obviamente no va a ser para siempre. Este periodo de prueba tiene un plazo. Y entonces dice, cuando se discutan cosas de hecho, el periodo de prueba será de 30 días hábiles, el cual no podrá prorrogarse. Lo que hacemos los abogados es que, por ejemplo, o yo personalmente tengo mi calendario en la compu, cuando me llega una notificación, pues hago el contado de los días y marco la fecha límite, porque no se les puede olvidar, ¿va? Como ven, no se puede prorrogar. Entonces dice, el periodo de prueba podrá declararse vencido antes de su finalización cuando las pruebas se hubiesen aportado y los interesados así lo soliciten. No se admitirán las pruebas presentadas fuera del periodo de prueba, salvo las que se recaben para mejor resolver, aunque no hubiesen sido ofrecidas. Diligencias para mejor resolver. Las diligencias para mejor resolver son actuaciones procesales que existen en el derecho y básicamente es más o menos, por decirles de alguna manera, cuando al tribunal le queda alguna duda, entonces él ordena estas actuaciones que se llaman diligencias para mejor resolver para que él le quede claro lo que él va a resolver. Y entonces dice a la administración tributaria, antes de dictar la resolución final, podrá de oficio o a petición de parte acordar para mejor resolver dos puntos. Que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente. Que se practique cualquier diligencia que se considere necesaria o se amplíen las que ya se hubiesen hecho. Que se tenga a la vista cualquier actuación que sea pertinente. Y estas diligencias se practicarán dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles contra la resolución que ordene las diligencias para mejor resolver, no cabrá recurso alguno. Entonces, vean ustedes que como que va un poquito en desorden el código, porque allá el 145 nos habla determinación de oficio. Acuérdense que la palabra de oficio significa él solito o ella solito. Estamos hablando de la administración tributaria. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la administración tributaria, ella solita, va a hacer la determinación. ¿La determinación de qué? Pues de si lo que nosotros presentamos está bien. Entonces, vean lo que dice el artículo. Dice, cuando la administración tributaria deba requerir el cumplimiento de la obligación tributaria, acuérdense que la obligación tributaria únicamente se cumple con el pago, y el contribuyente responsable no cumpla, se procederá a realizar la determinación de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de este código. Si el requerido cumple con la obligación, pero la misma fuera motivo de objeción o ajustes por la administración tributaria, se conferirá audiencia según lo dispuesto en el artículo 146 de este código, en el entendido que al finalizar el procedimiento se abonarán los importes pagados conforme al artículo siguiente. Entonces, como es necesario, vamos a regresar al artículo 107 y a ver qué es lo que dice. Entonces dice, determinación de oficio. En los casos en el contribuyente o responsable omita la presentación de la declaración o no proporciona la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración tributaria determinará de oficio los tributos que por ley le corresponde administrar. Previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación de declaraciones omitidas fijando para ello un plazo de 10 días hábiles. Si transcurrido este plazo el contribuyente responsable no presenta las declaraciones o las informaciones requeridas, la administración formulará la determinación de oficio. Fíjense que cómo es esto. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que cuando ustedes son profesionales se van a ir a registrar inmediatamente a la SAT porque la SAT establece una renta presunta como de 30,000 quetzales para los profesionales universitarios graduados? Y entonces, por azares del destino, ustedes sí se van a registrar como profesionales y se les olvida hacer su declaración de impuestos. ¿Qué es lo que va a hacer la SAT? Les va a determinar la renta de oficio. Eso quiere decir que no se sorprendan que después de que pasó el periodo en que ustedes debían haber hecho la declaración, reciben una notificación por parte de SAT donde dice, mire, se le ha realizado la determinación de oficio. Como no nos dijo cuánto ganaba y el código dice que los profesionales se les presume una renta de 30,000, entonces espero su IVA sobre los 30,000 quetzales que dice la ley. Entonces, esa es la determinación de oficio. El 145A nos da un mecanismo previo para solicitar el conflicto tributario. ¿Previo a qué? Previo a irnos al procedimiento tributario que vimos anteriormente. Entonces dice, mecanismo previo para solucionar el conflicto tributario. La administración tributaria
Luego de verificar las declaraciones, determinaciones, documentación de soporte y documentos de pago de impuestos si se establecen inconsistencias, errores, acciones u omisiones en cuanto a la determinación de su obligación tributaria que no constituyan delitos o faltas penales, después de haberse presentado el informe por parte de los auditores que efectuaron la revisión, donde se establecen las inconsistencias que corresponden y previa conceder audiencia, podrá citar al contribuyente o responsable para subsanar las mismas. O sea que básicamente buena onda la SAT nos dice, ¿sabe qué? Lo vamos a llamar y usted nos dice qué pasó. Y entonces dice, en caso de aceptación expresa, es decir, que en caso de que el contribuyente diga que sí se equivocó, en cuanto a la determinación de su obligación tributaria, debe pagar el impuesto que resulte y el pago de intereses con una rebaja del 40% y la sanción por mora correspondiente rebajada en un 80%, siempre y cuando efectúe el pago dentro de los 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa que se refiere a este artículo. Si solo se establecen infracciones a los deberes formales al aplicar el mismo procedimiento escrito en el párrafo anterior y el contribuyente responsable acepta expresamente las mismas, debe pagar la multa correspondiente rebajada en un 80%, siempre y cuando se efectúe el pago de los primeros dentro de los siguientes 5 días a partir de la fecha de suscripción del acta administrativa. Para documentar lo anterior, se faccionará acta administrativa en la que intervendrán funcionarios y empleados de las dependencias de la Administración Tributaria, donde se hará constar la aceptación expresa total o parcial del contribuyente responsable y de los montos que debe pagar. Vamos a ver entonces después de que pasa eso, qué es lo que sucede. Entonces, yo presento mi escrito ante la SAT donde digo que no estoy de acuerdo con... Vamos a plantear un caso fácil que es el caso de que yo les comentaba de la renta presunta. Entonces ustedes dicen, SAT, disculpen, yo me equivoqué si no presenté mi declaración, pero tampoco gano 30,000 quetzales, me acabo de graduar, apenas me van a pagar 5,000. Entonces voy a tener que pagar más de impuesto que lo que gano. Y la SAT resulta que no le importa. Y entonces de todos modos me dice, ¿sabe qué? Su problema de que no lo hizo. Y entonces de todos modos me resuelve en contra. Entonces para esto hay dos recursos que se llaman revocatoria y reposición. Que son los que vamos a ver a continuación. Ven ustedes que es un poquito largo, pero les voy a tratar de explicar la mejor manera posible porque son dos recursos fáciles de entender y que les van a servir mucho cuando ustedes estén en su ejercicio, sobre todo si se dedican a cuestiones impositivas. Y entonces dice el artículo 154. Las resoluciones de la Administración Tributaria pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia de parte. ¿Qué significa siempre que no estén consentidas por los interesados? Les llega a ustedes el ajuste de SAT y les dice tienen que pagar 12% de IVA sobre 30,000 de renta presunta. Vienen ustedes y lo pagan. Y de ahí se quieren ir a presentar el recurso. El recurso es inadmisible porque ustedes ya lo consintieron. Es decir, que ustedes al pagar le dieron la razón a la SAT. Antes de ustedes hacer cualquier pago, tienen que presentar su recurso si no están de acuerdo. Y entonces dice, en el último caso, el recurso se interpondrá por escrito por el contribuyente o por su representante legal ante el funcionario que dictó la resolución o que practicó la rectificación a que se refiere el último párrafo del artículo 150 dentro del plazo de 10 días hábiles. Esto es materia de examen final. ¿Al cuánto tiempo se puede presentar un recurso? 10 días hábiles. Entonces vean cuál es el procedimiento. Dice, el funcionario ante quien se interponga el recurso se limitará a conceder o denegar el trámite del mismo. Es decir que ustedes les hacen el ajuste a algún órgano administrativo interior de la SAT, la dirección del ISR, supónganse, y ustedes ahí presentan el recurso. Ese recurso no lo resuelve esa persona. Esa persona solo dice, le acepto el recurso porque llena los requisitos o le deniego el recurso porque llena los requisitos. Si llena los requisitos, entonces, ¿qué es lo que hace? No podrá seguir conociendo el expediente como dice el artículo y se concretará a elevar las actuaciones. Elevar las actuaciones significa mandar el expediente al tribunal
administrativo, tributario y aduanero de la SAT o al Ministerio de Finanzas, dentro del plazo de 5 días hábiles. Si lo deniega, deberá razonar el rechazo. El Tribunal Administrativo y Tributario y Aduanero de la SAT o el Ministerio de Finanzas resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la resolución recurrida dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de que el expediente se encuentre en estado de resolver. Eso es lo que es un trámite bien sencillo. Es decir, yo planteo el recurso se va al Tribunal Administrativo Tributario y Aduanal y me resuelven. ¿Qué es el ocurso? El ocurso, la verdad es que solo les voy a contar qué es, pero eso sí es una cuestión más jurídica que contable. El ocurso es que, por ejemplo, siempre, digamos que van a haber dos personas o entidades involucradas. Arriba está el Tribunal Administrativo Tributario, que es quien resuelve el recurso, y abajo está la persona que me hizo los ajustes. Hagan de caso que es el auditor tributario. Al auditor tributario yo le presento el recurso y el recurso del auditor tributario lo tienen que mandar al tribunal. Si el auditor no me rechaza el recurso por alguna razón, entonces yo tengo la posibilidad de plantear un ocurso. Un ocurso, básicamente lo que es una queja. Entonces voy al tribunal y presentando el ocurso, que es un documento, le digo, fíjese que yo planteé mi recurso ante el auditor tributario y no me lo quiso aceptar. Entonces, eso es el ocurso. Cuando yo voy a ocursar ante el tribunal porque el auditor tributario no me aceptó el recurso, entonces el tribunal en 3 días, o sea, lo va a examinar y dentro del plazo de 3 días, al de la notificación de la denegatoria, va a resolver si procedía a recibir el recurso o no procedía. Entonces, si sí procede, se tendrá por concedido el recurso y se va a mandar a pedir el expediente. Eso se llama ocurso. Ocurso es quejarse ante el tribunal que la persona ante la que le planteé el recurso no me lo quiso recibir. Ustedes ocursan en la universidad casi que siempre, solo que no saben que así se llama. Pero por ejemplo, cuando algún licenciado no les quiere recibir un trabajo o les pone puntos de menos y ustedes no están de acuerdo y van con la coordinadora, eso es un ocurso. Ahora bien, ¿cuál es el trámite del recurso? Aquí ya salimos del ocurso. El Tribunal Administrativo Tributario Aduanero de la SAT remitirá el ocurso a la dependencia que denegó el trámite del recurso para que informe, y el tribunal resolverá con lugar el ocurso si encuentra improcedente la denegatoria del trámite del recurso y entrará a conocer este. De igual manera se procederá cuando transcurrió 15 días hábiles sin que la administración resuelva el ocurso concediendo o denegando el trámite de la revocatoria. El trámite de este recurso, después vamos a ver el silencio. El trámite de este recurso dice, dentro del plazo señalado en el artículo 157, el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero, al recibir las actuaciones que motivan el recurso, resolverá el recurso, rechazando, confirmando, revocando, modificando o anulando la resolución. También podrá acordar diligencias para mejor proveer, para lo cual procederá conforme a lo establecido en el artículo 144. La resolución del Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero de la SAT debe emitirse dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud. Ese básicamente es el trámite del recurso de revocatoria cuando yo ya pasé por un procedimiento administrativo anterior y ese procedimiento administrativo a mí me lo declararon sin lugar. Entonces, para ir ordenando las ideas, a mí la SAT me formula un ajuste porque no hice la declaración de mi renta presunta, y entonces me presumen una renta de 30,000 y me dicen, como usted no nos dijo cuánto ganaba, entonces nosotros asumimos que gana 30,000 y su impuesto lo tiene que pagar sobre 30,000. De caso a caso lo hace un auditor tributario. Ante ese auditor tributario yo presento una solicitud para que eso lo deje sin efecto. Ese es el procedimiento administrativo. Resulta que el auditor tributario no quiere y entonces me dice que no y emite su resolución diciéndome que no. ¿Qué es lo que yo planteo contra eso que me dice el auditor tributario? Un recurso de revocatoria.
Ese recurso de revocatoria lo va a conocer el Tribunal Administrativo Tributario. Y entonces ese administrativo tributario va a emitir, por decirlo de alguna manera, una segunda resolución, donde le va a dar la razón al auditor tributario o me la va a dar a mí. ¿Qué pasa si el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanero resuelve en contra mía? Entonces ya voy con el juez, que se llama juez de lo contencioso administrativo tributario, y entonces voy a iniciar otro proceso que se llama proceso contencioso administrativo, que es lo que ustedes ven aquí, pero es un proceso judicial. Ese no lo vamos a ver porque aunque ustedes sean contadores de una empresa, cuando ya se salen de lo administrativo y pasan de lo judicial, ya no lo pueden ver ustedes, sino que lo tienen que ver los abogados. Entonces, lo último que nos faltaba de ver aquí es el silencio administrativo. El silencio administrativo es como cuando yo les mando mensajes al grupo y me dejan en visto. Ese es el silencio administrativo. Es dejarlo en visto a uno, por decirlo así. Solo que el silencio administrativo es el nombre bonito. Entonces dice, transcurrido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud, sin que se dicte la resolución, se tendrá por agotada la instancia administrativa y por resuelto favorablemente el recurso de revocatoria o de reposición en su caso, para el solo efecto que el interesado puede interponer el recurso de lo contencioso administrativo. Esto que acabamos de ver se llama silencio administrativo negativo. ¿Cómo funciona esto? Si yo presento mi recurso y pasan 30 días y la SAT me deja en visto, por decirlo de alguna manera, el tribunal, entonces el silencio administrativo negativo significa que si en 30 días no me contesta, yo voy a asumir que me lo resolví en contra. En otras ramas del derecho hay silencio administrativo positivo. Quiere decir que si no me contestan en cierto plazo, voy a hacer de caso que me lo otorgó. Pero en el caso del silencio administrativo tributario, siempre es negativo. Entonces, si me dejan visto el tribunal, eso quiere decir que me resolvió desfavorablemente. Entonces, como no los quiero confundir, no los quiero saturar, vamos a ver esto solo hoy. Lo que sí les voy a pedir es que no sé si ya les programé tarea para mañana, pero para la otra semana, la última tarea, creo yo, que va a ser, y la van a poder entrar, o la van a poder tener para el examen es, que me hagan un esquema del procedimiento administrativo y el del recurso, porque eso les va a servir para siempre. Solo el esquema, es decir, los pasos, no necesito que me pongan requisitos, no necesito que me pongan forma que hacen las notificaciones, solo necesito los pasos y los plazos para que lo tengan ustedes como una especie de guía que les va a servir cuando ya estén en su ejercicio. Entonces, dicho esto, no sé si alguno tiene alguna duda, por favor activa su micrófono y me la dice o levanta la mano, hay una opción para levantar la mano. Si no, pues los activa a todos, pero siempre se vuelve un relajo cuando los activa a todos. Pero si no, por favor me dicen si tienen alguna duda. No, los voy a activar. ¿Alguna duda? No, Lick. Muy bien. ¿Qué les pareció esta aplicación? Se oye mejor, ¿verdad? Mejor, Lick. Sí, que está mejor. Bueno, que me alegra. Entonces, les voy a subir la grabación. Como les decía, en la plataforma hay una sección que dice para el final. Ahí va a estar todo lo que nosotros tenemos que estudiar para el final, incluida esta sesión, se las voy a poner ahí. Entonces, cualquier consulta que tengan, las grabaciones, los documentos, etcétera, y cualquier cosa me pueden consultar también. Que tengan buen fin de semana y se cuiden, tomen las precauciones necesarias, no van a estar saliendo si no tienen que salir. Y pues espero que al inicio del próximo semestre pues nos podamos volver a ver. Gracias, Lick, igualmente.